¿No lo ha pensado de esa manera? Listos. Iban copiando lo de universalistas, ¿no? Lo que está en amarillo. Así. Profe, yo ya lo acabé. También. No, yo no, profe. Profe, yo también. Bueno, les explico esa partecita, leámoslo. A menudo se denomina como universalistas a quienes dan un mismo valor positivo a todas las religiones, considerando que las religiones constituidas son manifestaciones de una misma realidad última o trascendente. En tal sentido, cualquier práctica o rito podría ser una forma válida de cumplir su religiosidad. Son también universalistas los cristianos creyentes en la salvación universal. Entonces, en el resumen dice, quienes dan un mismo valor positivo a todas las religiones, es decir, que están de acuerdo con todo. Si los invitan a un templo budista, van gustosamente. Si los invitan a un templo católico, van gustosamente. Entonces, en eso consiste, que cree, o sea, no tienen ningún problema con ninguna religión, sino que están de acuerdo con todas las posturas y creencias religiosas. ¿Alguien de aquí es universalista ahora? No. Pues, profe, yo con todo el gusto iría a una, así como dice usted, a un templo y así, de budismo, pero no. Bueno, ahora van a copiar este subtítulo. El No significa que esté. ateos. Los ateos. Y aquí les saqué aquí mismo que los ateos no se considera una religión como tal. Entonces, Que no creen en una religión, profe. no, la Ni en religión una no le importa, religión, ni en ni un en una Dios, religión, ni en un Dios, ni en ningún, ni en ninguna ni cantidad de nada. dioses. No creen en nada. O sea, no tienen como tal una deidad. Entonces No, solo copian es esa parte en Virgilio. rojo y luego copian lo de que está en amarillo, que fue como un micro resumen que les hice de todo eso. Profe, el año antepasado, que estaba en quinto, el profesor está hablando de religión. Está Sí, explicando, yo lo estaba cuestionando. Y él vino y me dijo ateo. pues Dijo que yo era ateo, pero no. a medida que vayamos avanzando en el libro que estamos leyendo en lectura, vas a comprender Una y no vas a pregunta. sentir susceptibilidad por eso que te dije. Simplemente hay una cosa y es que no te tienes que tomar nada personal. Si te No, yo dicen no, algo, si te dicen algo es una opinión de los demás, más no es tu propia opinión y a ti te debe interesar es tu propia opinión, obviamente teniendo en cuenta las secuencias lógicas de la realidad, ¿no? sí, claro, no, yo Y no yo te tengo digo, nada. No Jeremy, me es que tú eres moreno. Pues obvio, tú eres moreno. No puedes decir, no, yo soy mono de ojos azules, gringo, hablo inglés, ¿no? La realidad es esa. Pero si yo voy y te digo, no, Jeremy, tú eres la peor persona del mundo, eres un indigente, no haces nada. Está en ti Ahí creer o sí, no creer. Y es más mi problema que yo te diga eso que tu problema. Tú sigue tu vida como si nada. Entonces, ahí el del problema era tu profesor, no eras tú. no, profe, le cuento una anécdota. Listo, profe. Yo, profe, yo cuando estaba en cuarto, no, sí, cuando estaba en cuarto iba a pasar a quinto y iba a ser con ese profesor. Y los compañeros míos decían que ese profesor era malo, que regañaba mucho, que era malo, pues. Y yo diciendo, no, que me pongan con otra profesora. Y nosotros nos mudamos para Caucasia. Ya pasé el año. Y cuando nos devolvimos para Madrid, en quinto, me pusieron con él. O sea, quedé como que no. No, pero era buena gente, era chévere. ¿Se Claro, acuerdan ayer lo que leímos que no había que emitir juicios? pues uno se deja llevar de lo que dice la gente. No había que decir cosas que no eran. ¿Se acuerdan que no hay que emitir juicios? Y esa es una de las cosas que hay que tener en cuenta. O sea, uno no puede, muchas veces, digamos, a los de sexto les pueden decir que yo soy malo, pero llegan y se dan cuenta que realmente no soy malo. Simplemente había un estudiante, hay un caso particular en uno de los séptimos, no voy a decir cuál,
en el que hay dos chicos que no quieren trabajar y les ruego, así como, o sea, les digo, háganlo, hagan lo que yo les envío, les dejo enviar la tarea tarde y no les califico duro, pero envíenlo, esfuércenme que lo pueden hacer. Y no, y no, y no. Entonces ellos probablemente le dirán a los de sexto, "Ah, ese profesor es todo cansón, que no sé qué". Y ya los de sexto llegan y entran y se dan cuenta que era mentira, simplemente yo exijo lo que es. No, y usted es chévere, profe. Pues es que uno, ¿por qué tiene que hacer una clase aburrida o por qué tiene que ser regañón, bravo ahí? Eso ya será amargado, en mi opinión. Profe, me faltó un punto de arriba. Cópialo. Y Ya. luego siguen con ese otro subtítulo que se llama Los agnósticos. Bueno, ahí mientras tanto, pues ahí lo de los puntos que les subrayé. La indiferencia por la existencia de las divinidades, o sea que no creen en nada divino como tal. O sus preceptos, es como decir las creencias previas. Y la no creencia en la posibilidad o en la realidad de su existencia. Digamos, ¿de qué? Pues de esas divinidades, de una religión como tal o algo. O sea, son totalmente incrédulos. A eso se le llama en filosofía escepticismo. El padre de esa corriente filosófica era un tipo que se llamaba Pirrón. Y él era muy escéptico, no creía hasta que no veía y super comprobaba las cosas, no creía absolutamente nada. ¿No se puede bajar un poquito, por favor? Sí, claro que sí. Espera, dame un momentico y bajo esto acá. Ah, por ahí me hicieron una pregunta por chat ahorita. No digo quién. Que si Dios es todopoderoso, puede hacer una piedra que no se pueda levantar. De hecho, hay una paradoja o una pregunta que se han hecho las personas, la pregunta incontestable. Si un objeto inamovible, o decir, un objeto que no se puede mover, se chocara con un objeto que no se puede detener, ¿qué pasaría? Termina, profe. ¿Cómo así que no se puede tener? Sí, o O sea, sea, ¿qué no se puede hacer? un objeto, sí, exacto, que un objeto que está ahí quieto, estancado y que es inamovible, no se puede mover con nada. Chocara con un objeto que nunca se detiene tampoco con nada, ¿qué pasaría? Se rompe. Pues se movería. Depende, porque si es de plástico, ¿no? ¿No? Es un objeto, el inamovible y el que no se detiene. Entonces, la respuesta a la que llegan muchos, y creo que es la única respuesta, es una pregunta de una esfinge, es que el que está quieto arrancaría el movimiento y el que estaba en movimiento quedaría en su lugar, quedaría inamovible. Harían un cambio de roles. Bueno, Samuel, pero date prisa. ¿Por qué no Listo, se profe, rompe? ya. Ay, ya. Listo. Entonces Ah, ahora ¿cuál es la copia. respuesta de la pregunta? Pues hasta el momento no se ha creado algo inamovible. No, de usted, o sea, de Ah, usted. pues que el objeto que está quieto, no No, sé, pero el objeto no, de la piedra. mi respuesta, pues no sé, no sé si se habrá creado alguna vez un objeto que no se pueda mover, por Dios, que lo hayan creado. Pero Dios se supone. Pues, ¿cómo puedo yo responder no siendo Dios? Sí, no sé. Soy solo un mortal. Bueno, ahora Ajá. leamos esto. El agnosticismo, del griego a, que significa no, y gnosis, que significa conocimiento, es una postura religiosa o filosofía sobre la religión de acuerdo a la cual la existencia o no de un dios o una mitología de deidades es desconocida. Los agnósticos son escépticos, mira, sí, de hecho aquí están los escépticos, en materia religiosa. Entonces, no consideran tener evidencias de alguna religión en particular ni tienen certeza para asegurar que las religiones son falsas. Ello no implica que carezcan necesariamente de interés por lo espiritual, sino que simplemente no realizan afirmaciones ni sostienen creencias específicas de la naturaleza. O sea, ellos como que son creyentes sin fe, más o menos. ¿Sí entiendes? Entonces aquí copian esta otra parte.
Los agnósticos consideran las religiones que son como una cultura, más o menos. Aquí yo tengo que Profe, salir. Sí, si antes de que naciera Dios, ya existían dioses de los egipcios y de todos esos, pero ¿quién los inventó? el hombre. Y entonces, Profe, ¿quién inventó a Dios? exacto. Si fue el hombre que inventó a los otros Profe, porque dioses, se ¿por qué supone no que todo tiene un primero principio y todo inventó tiene a un Dios final, también? entonces hay que... Pues desde las creencias religiosas cristianas, Dios es eterno, nunca ha tenido un principio y nunca ha tenido ni nunca va a tener un final. Profe, pero es que usted nunca se puso a cuestionarse con la Biblia, de ejemplo, como decir, ¿qué tal que eso sea mentira? O sea, digamos, ¿qué tal que un loquito lo haya escrito y después 1000 años más tarde lo encontraron y se hizo famoso? ¿Qué tal? Pues desde varias escrituras distintas a la Biblia se dice que Jesús sí existió como tal, entonces pues Pero, ¿y qué pruebas concisas hay de eso? la historia como tal, La historia normal, o ¿sí? sea, no hay más. Lo que a uno Libros, le cuentan nomás, nada más. digamos, yo no puedo, no hay evidencias de que haya existido muchas cosas, pero la evidencia científica cuenta que sí. Por ejemplo, ¿tú qué me dirías si te dijera que hace qué? Unos 20 millones de años había árboles en la Tierra. ¿Cuál es la única evidencia que tiene uno? Pues un fósil como este, por ejemplo. Simplemente que eso es como el escrito, como si hubieras encontrado un libro con páginas, porque de hecho las rocas son como páginas de un libro, las capas de sedimento. Entonces, esa es la evidencia que hay, los escritos. Si no se encontraran fósiles, no habría evidencia de que hubo vida en ese Por eso, entonces. pero es que evidencia no es que a uno le digan, existió. Eso no es evidencia, o al menos para mí no. Bueno, Profe, algo pasó con el computador. Estoy desde el celular. listo, dale. Ya se escucha bien. Porque Ya, profe. Listo. Ya, por último, los indiferentes. Que la palabra por sí sola ya se explica, ¿no? Los indiferentes Sí. son aquellas personas que no tienen interés en ninguna creencia ni práctica religiosa. En general, no se plantean la cuestión religiosa ni participan en el sistema de culto, o solo lo hacen en circunstancias extremas o por exigencias de participación en actividades sociales. Un tipo especial de indiferentes son los apateístas, quienes Los toman pateitas, la indiferencia religiosa de una consciente, digamos, lo toman como una filosofía, más o menos. Como que no me interesan los temas, porque los ateos insisten en decir no hay un Dios, pero a diferencia de ellos, de los ateos, los indiferentes, como que pues no me interesa si existe un Dios, me da igual. No quiero afirmar ni quiero negar que hay un Dios, sino siguen su vida como si nada. profe. Pues desde que hemos estado en esta clase mirando las diferentes clases de creyentes, llevando si, o sea, diferente no sé, yo digo que yo no estoy tan como apegado como otra persona de que existe un Dios. O sea, no, Ujú. eso es, no, no. Sí, es Entonces digo que, complejo y pues digamos lo ideal es que ustedes, porque yo no les explico absolutamente un todo, sino la idea es que ustedes exploren a través sigan leyendo o a través de las cosas que les digo. Digamos, si les da curiosidad los indiferentes, si ustedes buscan indiferentes, hay indiferencia social, indiferencia de género, indiferencia de muchas cosas, pero si ustedes ya se van al término, carambas, ustedes buscan los apateístas y ahí a partir de eso pues buscan, investigan y ya pueden, no sé, irse por una corriente religiosa. Profe, ¿solo copiamos zapatistas o qué copiamos? Sí, 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 sí. O sea, ustedes ya saben que la indiferencia es que ni sí ni no, sino como que no les interesa. actividad, Y la actividad siempre hay una actividad por lo general. Ah, qué pereza, ¿no? no. lo dijo usted, Profe, no pues no es nosotros. pereza, pero es como nada. ¿Qué? Contesta las actividades, contesta las siguientes preguntas teniendo en cuenta lo visto en clase.
Entonces puede consultar en el módulo, que es lo de la clase anterior y esta. Entonces hay que identificar 6 posturas religiosas. Ya saben que los indiferentes es una postura. Entonces identifíquenlas, simplemente busquen en su cuaderno las que más les parezcan de esas 6. Para el ser humano, que les parezcan más importantes, digamos, para la existencia del ser humano. Y en una frase, en un renglón, digan ustedes cómo definanlas, digamos los indiferentes, digamos. No les interesa ni lo uno ni lo otro, podría ser. Entonces escojo ahora, por ejemplo, los agnósticos. En otra frase lo definen ya, no es más. Se gastan 6 renglones en esa tarea. ¿Difícil? No. Esperen, porque es que Juan Pablo le puedo apostar. Juan Pablo. Juan Pablo. Señor, Yo sé que no copiaste, te conozco ya. mira, ya estoy copiando. Entonces, como sé que te quedaste atrasado, préstame atención para que después te acuerdes. ¿Listo? Vas a copiar las definiciones y lo que está en amarillo, nada más de esas definiciones para que no te pongas a copiar todo, porque si te vas a adelantar, te vas a perder por allá y te vas a demorar mucho. Solo copia lo que está en amarillo y lo que está en rojo. Digamos, subtítulo, mira lo que te estoy mostrando en la pantalla, indiferentes. Y luego copias acá, apateístas, es fácil. Y la actividad, obviamente, la vas a hacer para subir a plataforma. ¿Listo? Bueno, Para que no te pongas a copiar todo eso, solo lo que está en rojo y amarillo y ya. Con eso te evitas bueno. un poco de trabajo innecesario. ¿Listos? ¿Ya copiaron la actividad? Sí, señor. Espera, espera un momentico, profesor. Bueno, háganle. Igual queda 1 minuto 50 segundos. No te escuché porque suena súper distorsionado. Yo creo que fuiste tú, Juan José. Sí. Mm. Si algo, escríbeme para saber qué dijiste. Es que no te, de verdad se te escuchó súper. Me llegan tantos mensajes que a veces voy a darle clic a uno a WhatsApp y están llegando tantos que le doy clic a otra cosa diferente. Yo, chanfle. Y le toca responder. No, porque pues, son cosas de otras clases, yo no me meto en las Uy, otras no, profe, clases. pero ¿cómo va a dejar en visto a gente? No, porque ¿qué me va a poner a ver cosas de octavo si no son nada que ver conmigo? Entonces, pues, yo estoy pendiente de ustedes en el momento. Pues, si alguien me pregunta algo por chat, pues les respondo a ustedes. Por decir Sara Sofía, hoy estuvo sin internet, definitivamente no pudo entrar, pues estoy pendiente de Sara Sofía, que está, ¿no? Bueno, queda menos de 1 minuto. Nos vemos en 10 minutos para cátedra. ¿Listos? Chao, profe. Ya les subo la actividad a la No, plataforma. profe. Acuérdense que este fin de semana no va a haber plataforma porque van a bloquearla por lo que sí. Hay unos que no han subido tareas y ya cierran el primer módulo. Entonces se las voy a dejar para el miércoles de la otra semana. Bueno.